Taller literario número 61. ¡Buah! ¿Cuántos talleres llevamos? 61 con el día de hoy. Religión en fantasía. La idea de hoy es empezar nuestro ciclo de religión y comedia tratando de crear las bases de una religión fantástica para nuestro mundo de fantasía o ciencia ficción. Porque muchas veces se habla de ciencia ficción y trata de desligarse de la religión, trata de pensarse que en el futuro seguramente la gente será atea, pero no necesariamente. También sería interesante poder plantear la religión desde el punto de vista de un alien. O sea, yo vuelvo y digo, ¿te imaginas lo curioso que sería para nosotros encontrarnos con una raza extraterrestre y encontrar que esta raza extraterrestre posee su propia religión y que es idéntica a una de nuestras religiones y que no sea la cristiana? O sea, sería brutal. ¿Te imaginas, no sé, encontrar extraterrestres y que sean hinduistas, tal cual, con los nombres de la religión hindú, con los dioses idénticos? O sea, eso le volaría la cabeza a mucha gente, ¿eh? O budismo también. Bueno, que el budismo no es una religión como tal. Sí, sería muy... Flipo, tío. Sí, sería brutal porque destruiría la concepción que tenemos de religión, ¿eh? En plan, la casualidad de que exista la misma religión en dos planetas distintos, de dos sistemas solares distintos. Joder, o sea, debe ser la religión verdadera. Sí, los judíos se volverían locos. El budismo es una religión no teísta. También es cierto. Es una religión, pero no es teísta, sí es cierto. Sería tremendo. Ese tipo de conceptos, ese tipo de premisas es las que hay que también intentar colocar dentro de las historias. Son premisas basadas en la religión que nos pueden ayudar mucho a crear nuevas historias con tramas muy interesantes. Me atrapaste. Sí es cine. Religión, o los dogmas distintos en la misma religión. El catolicismo de Latam es muy distinto al de Europa. De hecho, las religiones judío-cristianas son muy distintas unas entre otras. Por lo menos, hay, hay religiones que perciben, solamente por darte un personaje, que lo estuvimos viendo y que es cierto, ya yo lo sabía. Y es que por lo menos el arcángel Miguel, lo que se considera como el arcángel Miguel, que es bíblico, es de los pocos ángeles que tienen nombre en la Biblia, muchas denominaciones lo consideran un personaje aparte de Dios, pero luego hay denominaciones dentro del cristianismo o el judio-cristianismo que lo consideran que Miguel es Jesús. Pero luego dentro de esa gente que considera que Miguel es el mismo Jesús, consideran que Miguel siempre fue Jesús y otros que consideran que Miguel solo fue Jesús por una etapa. Y aparte dentro de esos, hay unos que consideran que Jesús es un ser creado, es la primera creación de Dios, y hay otros que consideran que Jesús es Dios mismo. Entonces, cuando nos ponemos a desglosar estas cosas, la razón por la cual hay tantas facciones, por decirlo así, dentro de una misma religión que tienen una misma Biblia, es que cada uno interpreta cosas muy pequeñas de una forma distinta. El dogma general podría ser el mismo, pero luego hay unos que se colocan sangre, hay otros que consideran que hacerse una transfusión es pecado, prefieren morir que hacerse una transfusión de sangre. ¿What? ¿Y este temporizador? ¿Y esto? Sí, empezó a sonar. Entonces, sí, cosas por el ejemplo. Cosas por el ejemplo. Hay personas que consideran que el día de reposo es el sábado, otras consideran que el domingo. Hay islámicos que consideran que es el viernes. Entonces, dependiendo de eso, es cada cosa distinta. Los mandamientos católicos no son los mismos mandamientos cristianos. De hecho, busco una Biblia católica, lee Éxodo 20 y compáralo con mandamientos cristianos y no son los mismos. Hay religiones que tienen sus propias versiones del Dios habla hoy, creo que son, y los
no, los pentecostales no, los testigos de Jehová tienen sus propias Biblias, que no es la misma Biblia que los otros. Tienen cosas que están cambiadas o que son diferentes. Es un embrollo bastante largo, bastante grande. Entonces es complejo, porque llega un momento en el que, sí, los seguidores de la atalaya, luego como cada quien practica la religión también es muy distinta. Entonces, si hay tantos cambios dentro de una misma religión, imagínate ahora los cambios que hay, eh, que puede haber en la religión de un planeta extraterrestre o de un planeta fantástico. Cómo cada uno de estos enriquece la fantasía. De hecho, aunque directamente no es necesario que los dioses intervengan, la religión define mucho de una sociedad. Y si vamos a crear una sociedad fantástica o de ciencia ficción, es importante establecer cuáles son sus religiones. Eso pasó por la dogmas. división del cristianismo. Venía desde antes, ¿eh? O sea, si tú dices, eso pasa porque los cristianos se alejaron de los católicos y los judíos te dicen, eso pasa porque los católicos se pusieron a inventar, pero la verdadera religión es judía. De hecho, Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Jesús practicaba la religión judía. Practicó todos los dogmas judíos y el cristianismo fue algo que surgió después de Jesús, posterior a él. Jesús nunca fue cristiano. Entonces, exacto. Dune es un gran ejemplo de cómo la religión afecta en mayor o menor medida las decisiones de un pueblo o las interacciones de los personajes o su cosmovisión. Otra cosita sería por lo menos Juego de Tronos, bueno, Canción de Hielo y Fuego, que es el nombre de la saga literaria, donde luego hay diferentes, están los viejos dioses, los nuevos dioses, los arcianos, Rolor, que es el dios del fuego, el dios sin nombre, que es el dios de los hombres sin rostro. Hay un montón de religiones y es súper interesante eso. Warhammer, de hecho, no tiene tanto religión, es más lo de el dogma del imperio y más allá, bueno, el caos, que también son dioses, pero no es tanto. Bueno, de pronto el dios máquina, bueno, sí hay cosillas. Dos cosas. Una, lo de la ciencia ficción. Me topé con un vídeo llamado ¿Por qué la ciencia ficción es tan religiosa? No lo vi, pero viendo que ponía cosas como Warhammer, Dune, cosas de Lovecraft, Matrix, Avatar de James Cameron y Thor de Marvel en la portada. Solo eso me hizo pensar. No lo he pasado porque dura 1 hora. Y está en inglés. Larguito. Sí, el Omnisaya. Hay cosillas. Entonces la religión siempre nos ha afectado y creo que es algo que no vamos a despegarnos nunca. Aunque la ciencia evolucione mucho, la religión va a encontrar su camino para seguir subsistiendo. Y es interesante el llenar un mundo con estas cosas. Recuerdo que uno de los másteres en una ocasión nos pasó su novela y nos habló de la iglesia y le dije, sí, pero es que, ¿de qué es esta iglesia? Nos hablas de la iglesia, pero no nos dices qué hay dentro de la iglesia, cómo es, cómo se ven las imágenes del Dios. La sola imagen de un Dios nos puede hablar mucho de cómo es. El catolicismo es la fusión de las enseñanzas de Cristo, el judaísmo, la filosofía griega y romana. Sí, básicamente. Es una mezcla de muchas cosas. Pero no venimos a hablar ahora de catolicismo. Así que vamos allá. Empecemos con un ejercicio bastante básico, el cual será... por aquí. Ejercicio número 1. Describe cómo un personaje realiza una oración a una deidad creada por ti. Vamos a tratar de crear un dios para nuestras historias. Cada uno va a tratar de crear su propio dios. Y quiero que enfoquen al hecho de que la forma en que le reza una persona a su deidad habla mucho de cómo esta deidad se expresa con o qué percepción tiene esta gente de su deidad. No es lo mismo la gente que oraba fustigándose la espalda, que tenían una percepción de Dios muy distinta a las personas que oran de rodillas, que es una concepción muy distinta a las personas que oran
con la cabeza pegada al suelo o tienen que orar apuntando hacia cierta localización, como los que oran apuntando hacia la mezquita. ¿Tienes un ejemplo? Te estoy dando un ejemplo. Entonces, la idea es que describan un poco de esta oración, cómo es el proceso, digamos, este ritual de orar. De pronto es un ritual muy particular, deben orar en una posición concreta. Las palabras que expresen también define mucho, no solo del Dios, sino de la forma en que el personaje percibe a esa deidad. Sí, exacto, hasta cómo te expresas. Yo he escuchado gente que ora, papito lindo, concédeme tal cosa, y hablan a Dios de esa forma, una forma mucho más como si fuera su padre, pero luego otros le oran, Dios, te pido que condenes a mis enemigos al fuego eterno de tu venganza. Me hago entender la forma en la que se expresan ante Dios, aunque sea el mismo Dios, influye mucho en la percepción que este personaje tiene de la deidad y la relación que tiene con este ser, ya sea real dentro de tu historia o no. Me acordé de Spider-Man 3. Sí, muy por ahí, ¿eh? Entonces, esa es la idea. Lo que expresa el personaje en esta oración, la oración como tal es un ritual. Entonces, lo que expresa en este ritual de oración, de comunicarse con su Dios, ya sea para ofrecerle algo o pedirle algo, va a influir mucho en cómo percibimos al Dios y cómo el personaje lo percibe. Así que, listo. No siendo más, les doy 5 minutos y los espero. 5 minutillos y háganle. A ver, vamos ahora sí con los que van a participar. A ver, recuerden, EJ1, 2 puntos, y apenas salga su nombre, si sale en el sorteo, debe enviarnos su texto nuevamente al chat. Les recuerdo que deben copiarlo porque se pierde y tienen 1 minuto. Ya hemos dicho que en 50 segundos ya era suficiente. Va, entonces, primera lectura del dado del día de hoy. Edward Silverhand, señor Edward, envíenos su texto. Recuerden guardarlo en un bloc de notas, en un Word, en donde puedan, porque se les pierde el texto, ¿eh? Y a más de uno ya le ha pasado. Señor Edward, tiene 50 segundos y ya van 25. Ahí está. Voy a bajarle un poco la música, que está muy alta. Bueno, para los que ven esto por YouTube, que no saben que las canciones no se escuchan en YouTube, pues obviamente estamos utilizando el OST de Full Metal Alchemist. Violoncello Lament se llama la canción, en la que nos está ayudando a inspirarnos en esta ocasión. Ejercicio 1 de Edward Silverhand dice: Ángeles alados, sagrada compañía, bendícenos con tu sabiduría. Ángeles alados, fuentes de devoción, bendícenos con inamovible decisión. Ok, está en rima. Ángeles alados, íconos de la justicia, bendice a tus corderos con tu ardiente aliento. Ángeles alados de infinita misericordia, perdona a los ciegos, ilumínalos con tu fuego abrasador. Ok, me agrada. Es una especie de... parece más un canto, pero está bien, ¿eh? Me atrapaste. Sí es cine. Pon el opening de Effen Live de fondo. Podría ser, ¿eh? Voy a buscarlo también. Para la siguiente. Bien, ojito con esto. Nota, la idea es que una de las características del ejercicio es que sea una deidad creada por ti. Sé que es un texto corto, pero aún así se siente bastante religioso, eso sí lo consigue, pero no se siente que sea una deidad distinta. O sea, yo creería que esto lo puede estar diciendo un cristiano o un católico, incluso un judío. No se siente la idea de que esta deidad es una deidad diferente. Yo la confundiría en primera instancia, la confundiría con el Dios judío cristiano.
Entonces, ojo que la idea también es jugar con el hecho de tratar de expresarlo diferente, diferente a cómo se sentiría los dioses comunes nuestros. O por lo menos el principal, que es el dios judío cristiano. Entonces es como tratar de darle la vuelta. ¿Cómo sería un dios extraterrestre o un dios de un mundo de fantasía? Seguramente no será el mismo nuestro. Bueno, si el mundo es distinto, si los continentes son distintos, si la historia de este mundo es distinta y sus características, seguramente la religión también. Entonces es algo que a veces olvidamos y precisamente de esto va el ejercicio. Me gusta Edward, pero hace falta ahí como meterle un poquito más de... Chris Erger, qué despacio, creo que queda uno, ¿eh? Meterle un poquito más de que se sienta como un dios, una deidad distinta. ¿Sí? A ver, vamos con otro. Vamos con otro. Escógenlo dado. Astrogear. Le toca ahora a Astrogear 87. A ver qué nos trae. Astrogear, ya sabes, 50 segundos, que ya es bastante. A ver con qué nos traen. Quiero ver si alguno puede crear alguna deidad y bastante interesante a través de esta oración, ¿eh? ¿Qué es la idea? Pues obviamente no va a estar totalmente representada este dios en una oración, pero puede buscarse diferentes aspectos. Ejercicio 1 nos dice: el joven forzó su entrada al templo y cogió hacia la inmensa estatua de aspecto raquítico. Sus rodillas golpearon el suelo de mármol y con la sangre en sus heridas intentó llenar el cuenco del sacrificio para formar un triángulo invertido con sus manos trémulas. Ok, esta parte creo que es un verso muy largo. Aquí. Con la sangre de sus heridas intentó llenar el cuenco del sacrificio para formar un triángulo invertido con sus manos trémulas. Creo que podrías cortar esta idea en dos partes con una coma, estructurarlo un poco diferente y que así no se sienta como un verso, una oración tan larga, ¿eh? Y se entiende un poquito mejor. Oh Malatos, Señor de la muerte, perdona mis pecados. Dame una muerte tranquila e indolora. Ok, aquí esto simplemente es redundancia. Señor de la muerte, dame una muerte. Lágrimas de sangre se deslizaron por sus mejillas. Oh Malatos, te lo suplico, mi amo. Perdona mis pecados y te seguiré por siempre. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta un montón. Quiero saber más de Malatos. Quiero saber más de Malatos. O sea, me gusta mucho este, ¿eh? Está bastante bueno. Ok, pequeños detallitos, un verso, una oración muy larga, una pequeña redundancia ahí. Pero está bueno, ¿eh? Me gusta Malatos. Está bastante chévere. Y el hecho de que en lugar de pedirles que lo salve, le está pidiendo que le dé una muerte tranquila, me agrada, ¿eh? Como digo, es una subversión de ¡Te encantaría! estas Este ideas lugar es la religiosas. Está Disneylandia bastante de los bueno. degenerados. Usuario Muchas anónimo gracias. le ha regalado una suscripción a Astrogirl-87. ¡Maldición! Berserker. ¡El socialismo no funciona! Kriserker es un capitalista nequito. Ese traje de femboy te queda mejor con la otra ¿Qué? falda. Perdón, What? chat equivocado. Reservo espacio. Va. Ok, me gustó bastante. Vamos con otro, a ver. Estuvo bastante bueno. Danos otro ganador. Chris. Bueno, ya que estás. Ya que estás, ¿qué más da? Dios, yo quisiera hacer estas cosas a propósito, ¿eh? No. Y hablando del diablo, troleo, dado troleíto, sí. Dale, Chris Erger, ya que estamos. ¿Envíalo o te esperas? Creo que llegó de la nada, sí.
Chris Serker, ¿estás por ahí? Ahí lo mandó de una vez, listo. Significa que tachamos a Chris Serker aquí y sigue habiendo un dadito más. O sea que cuando escogen un capitalista, los dados no se pierden. Ejercicio dice: el alma debe ser. Ah, no, el alma se hinca una rodilla frente a la efigie de los ciclos. No sé qué es un alma, pero bueno. Dado, como siempre. Debí haber hecho un rezo al dado como Dios. Están dando ideitas, ¿eh? El alma se hinca una rodilla frente a la efigie de los ciclos. No sé qué es el alma, pero bueno. Supongo que es el alma, tal vez. Dice... presidiendo. Alma es una especie de clérigo. Ah, ok. Que se me ocurrió de la nada. Ok, dale. Presidiendo la ceremonia de la ciudad. A ti te agradezco, Señora de la Mañana, que nos das la señal de vida, y con ello damos partida a nuestros esfuerzos. A ti te lloro, Dama del Atardecer, que tras meses no dudas en dar tu vida para guiar a nuestros ancestros. Gracias, hermana Luna. Nos vigilas aún con la ausencia de tu cuerpo, y con este alimentas la tierra en la temporada oscura. Este me gusta. Este me gusta. Es una religión politeísta muy, muy astral. Pero me gusta, aquí hay cositas chéveres. Me está gustando lo que estamos haciendo. Me está gustando lo que están haciendo porque sí. Hay oraciones que se sienten muy reales. Parece. O sea, siento que puedo imaginarme al personaje lanzando estas oraciones, imaginarme esta religión. Digo, son pequeños vistazos. No hay que hacer infodumping y explicar toda la religión. Pero está bastante bueno, Chris Serker está bastante bueno. Y el hecho de que crees tu propio nombre para los clérigos está cool. Bueno, es que el párrafo tampoco te ayuda, pero supongo que un párrafo más extenso, con más extensidad de un texto, ya puedes explicar mejor lo que es un alma, diciendo cómo va vestido, ayudaría bastante, ¿eh? Pero sí, está cool, está bastante cool. A ver, vamos con otro. Y seguimos teniendo nada más 2 dados. Faltan 2 dados más. A ver. Oye, Chris Serker fue capitalismo. Y el ganador es Lobo Gris 9. Señor Lobo Gris, lo mismo. 70 segundos para que nos envíe su texto. Señor Lobo Gris, ya está por ahí. Me está gustando lo que estamos haciendo. Creo que está saliendo algo bastante cool. Y me gusta que cada vez que vamos avanzando en los temas, se siente que ya algunos tienen más experiencia y están concretando bastante bien los ejercicios, ¿eh? O sea, esto me hace sentir muy feliz. Sentir el progreso, ver que mejoran, no estar repitiendo lo mismo. No, ahora son 50. Ahí está. Reducimos los segundos a 50 porque a veces 60 es mucho. Y en algún momento lo reduciremos a 40. A ver. Ejercicio 1 del señor Lobo Gris dice: Teresa caminó hacia la fuente central del templo. Cuando las ondas del agua se detuvieron y la chica pudo ver su imagen reflejada, ella juntó sus manos. Lord Aito, le ruego para que las fuentes de agua se mantengan limpias, que protejas a nuestro pueblo y que tengamos un año más sin sequías. Una sirvienta se acercó a Teresa con una figura de un delfín en sus manos. Milady, ¿eso es todo? No es necesario cargar al dios sin sentidos. Lo único que necesitamos es que nos brinde agua un año más. Ok, me parece curioso, que al dios del agua se le rece como en una pila de agua.
Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta el concepto y se puede explorar mucho más. Esto de que el reflejo en el agua puede significar, no sé, alguna especie de conexión con el dios. Puede dar para una... Puede dar para una teoría teológica fantástica bien interesante, ¿eh? Me agrada esto. De hecho, parece bastante lógico, ¿no? Si hay dioses al que se le ora quemándole cosas, sí, exacto, utilizar el elemento para el rezo me gusta. Está interesante, está bastante interesante. A ver, vamos con otro. Me gusta lo que estamos haciendo, la verdad es que sí. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de muchas los gracias. degenerados. Usuario anónimo le ha regalado una suscripción a Lobogris 9. Gengis Khan Dionisio. De hecho, me gusta también cómo el personaje de Lobo Gris expresa el plan. Mira, no necesito estarle pidiendo mucho. Se ve que es una persona de alta cuna porque tiene una sirvienta. Entonces es más como que, mira, le voy a pedir lo que necesitamos y punto. No voy a desgastarlo con, con pedirle otras cosas. Igual, como es una persona adinerada, seguramente no tiene más necesidades. Lobo Gris, lo mismo, tiene 50 segundos y van por casi 30. Así que apresuraos. Los capitalistas se van preparando también. Que ahorita vamos por ustedes. Después de Lobo Gris. Vamos por los capitalistas y tiramos un dado final. Sí, literal. ¿Me vas a ayudar o no? Bien, Gengis Khan Dionisio, te voy a saltar porque literal ya se pasaron los 50. No sé si estás aquí. No sé si estás FK. Y se ha pasado un minuto. Lo siento. Bien, vamos por otro entonces. Reincross. Señor Reincross. Su turno. Pi. Sí, pero lo estuve viendo en el chat y ni siquiera escribió. Tengo problemas, nada. Ahí mandó Reincross de una vez. Así me gusta, rapidito. Rinde más. Ejercicio 1 dice: oh maestro, tú que viste el abismo, mi señor, aquel que atestiguó la maldad y las abominaciones de Lux Cali, maestro de la pluma y las palabras, mi señor, enséñanos, muéstranos lo que hay en el abismo. Queremos saber por qué el miedo de los hombres y por qué debemos prevalecer en las sombras y al abrigo de las escrituras. Nox, maestro, enséñanos a temer. Terminaba la oración. Los libros de la estantería interminable temblaron y susurros llegaron a los creyentes congregados. Me gusta, es como un dios oscuro, me gusta un montón, ¿eh? Me recuerda mucho como a Fear and Hunger, que también tienen, pues, se basa mucho en la religión. Me gusta un montón, me da mucha vibra de Fear and Hunger y me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Suena edgy, bueno, es un dios oscuro, ¿cómo esperes que suene? O sea, ¿cómo esperas que suenen los seguidores de un dios de la oscuridad y que... Me basé mucho en eso, es el dios del miedo y la escritura. Ok. Sí, eso de que es un dios como de la escritura, pero también de las sombras me gustó. Digo, son conceptos diferentes. Normalmente cuando se habla del dios de las escrituras se habla del arte y todas estas cosas. Pero relacionar la escritura con la oscuridad me gusta, ¿eh? Porque de hecho hay muchos que abordan este tipo de libros malditos, como el libro de Alaz-Harrep, creo que se llama, el monje loco que escribió el Necronomicon, o estos libros oscuros, tipo grimorios negros y cosas por el estilo. Da bastante esa vibra, de que es como conocimientos oscuros y arcanos. Me gusta el concepto, es bastante interesante. Y la oración pues está cool, porque mete ciertos lores como Lux Cali, lo que digo, menciona cosas que dan ganas de saber más ahí, de querer indagar más. Es como dejar esas pinceladas de no te digo demasiado, pero te menciono cosas
que pueden ser random en un principio, pero que se pueden expandir después. Está bastante bueno, ¿eh? Señor Reincross. Vamos con los capitalistas entonces. Antes de ir con un último dado. Señores capitalistas, Jaguar Gao, Ventri, Nico y Si es Nequito. cine. Otra idea que quería compartir. Una deidad a la que se le rece mientras se está combatiendo y derramando sangre. Algo así como los dioses nórdicos. Podría ser cool, ¿eh? Podría ser bastante cool. Vamos con los capitalistas entonces. Empecemos con el señor Jaguar Gao que nos dice... Jaguar Gao, ejercicio 1. Formaron un semicírculo con los enfermos afuera. Una marea blanca de cabezas lanudas se inclinaron al sol que moría en poniente. Híncate y reza, Timmy. A los corderos malos se los lleva el... ¡Ey! ¿Esto qué es? Me gusta. Híncate y reza, Timmy. A los corderos malos se los lleva el lobo. La oveja guía elevó la voz. Aquí debería haber un guión, porque híncate lo dice el personaje y la oveja guía elevó la voz lo dice el narrador. Entonces ese punto, ahí después entre el punto del lobo y la oveja debe haber un guión, ¿eh? A veces se les olvida de que cada vez que vas a saltar a narrador, debes cambiar otra vez. O he de suponer que es un punto aparte. No sé, puede ser. La oveja guía elevó la voz. Señor Lupecio. Señor, coma, o señor Lupecio puede ser. Señor Lupecio, sabio de antaño, perdona a mi pueblo que huye de los humanos. Toma el sacrificio y protege al joven. Dale un nuevo día de calma y pastar. 12 ojos reflejaron la luna. La manada empujó a sus enfermos hacia la oscuridad. Los lobos solo perdonaron a los corderos. Es cine, ¿eh? Este párrafo es una historia completa. Es jodido cine. Está buenísimo, ¿eh? Las ovejas creo que hacen eso, ¿no? Bueno, sé que los búfalos lo hacen. No sé si las ovejas, pero hay muchos rebaños que lo hacen. Que se hacen en círculos y los más fuertes van fuera y los enfermos a veces y los niños van dentro. Pero en este caso no sé si así lo hacen los corderos, o es solamente por cuestión del cuento, que los enfermos van hacia afuera para que los jóvenes sobrevivan cuando los lobos vengan por ellos. Dios, esto es brutal. Yo quiero un cuento de esto. O sea, no lo quiero, exijo un cuento de esto. Es jodidamente brutal, ¿eh? Buah, es que está buenísimo. Está bueno, bueno. Jaguar, creo que te anotaste un triple ahí con esta, ¿eh? A ver, vamos con Lord Nequito. Nequito, ejercicio 1. Es hora de la misa. Leonardo colocó el ídolo en el altar, y mientras se ponía el traje ceremonial, los fieles se arrodillaban frente al ídolo. Ok, has dicho ídolo 2 veces. ¿Podrías decir imagen, estatua? Cambiar la palabra ídolo. Pues ya dijiste que era un ídolo. Puedes decir que es una estatua o algo por el estilo. Para que no hagas redundancia. Los fieles se arrodillaron frente al ídolo y los castigadores se disponían al ritual. ¡Oren!, gritó Leonardo mientras alzaba el ídolo. Ok, van ídolo 3 veces. Compito, es que... Dios. Porque Nequito me obliga a decir estas cosas. Compito es más rico. Oran los castigadores mientras nalguean a los fieles. Moe Moe Kyun.
fue la respuesta de los fieles. ¿Qué es Moe Moe Kyun? What the fuck? Todos adoren a Astolfo, gritaba el repulsivo perro en taza, mientras que estaba vestido igual que aquel ídolo pagano. El de Quito yo diría que si se tomara la cosa más en serio es que le saldrían mejor los textos, ¿eh? A veces se concentra tanto en hacer el chiste que pierde el rumbo a veces del texto. Pero está bueno. No entendí lo de Moe Moe Kun, pero lo demás sí. A ver, ¿quién más? Nico, seguidor de Corne. Ventry, nos faltan. Vamos rapidito. Nico, seguidor de Corne y Ventry, si no han posteado, posteen rápido, porque aquí está Ventry. El de Ventry es cortico. Si es cine. ¿Por qué este gato siempre tiene que hacerlo con burla, y hasta con cierto toque de muerdo? Lo bueno es que no exagera. Sí, digo, sabe mantener el dentro de su propia verosimilitud, sabe cómo mantenerlo, sabe cómo mantener el absurdo sin que raye digamos, en lo disonante. Entonces, a ver, el de Ventry está cortito. A ver, Ventry, ejercicio 1. Alma del que me da... ¿Cómo? Alma del que me das aliento. Tus vientos son mi guía. Dame la fuerza de una tormenta para castigar a nuestros enemigos. Protege nuestro pueblo con tus 6 alas. Y como el viento andaré y te serviré, mi señor Dalk Mayals. Ok. Creo que hubiese aprovechado un poco más de texto para explicar un poco más de contexto, de pronto no de pronto la oración, está bien, pues de pronto de quién está orando, contarlos algo por el estilo, como han hecho algunos, que explican primero cómo entra la persona a orar o qué ritual está haciendo. Creo que lo hubiera ayudado bastante, Ventry. También importante notar algunas cuestiones de tilde. Dame fuerza, una tormenta para castigar a nuestros enemigos. Protege nuestro pueblo. Ok, las 6 va en... La palabra 6 alas debería ir con palabra. El nombre del número 6, S, E y S. En lugar del dígito. ¿Listo? Es algo a anotar. Y como el viento andaré, tilde en la E. Y te serviré, tilde en la E. Entonces hay cosillas de... Son más cosillas de forma que... Bueno, ortografía y forma. Que realmente el fondo. Está bastante bien. Creo que le habéis ayudado, digo, sí, el que nos dijeras quién es el que está orando. Nos daría bastante contexto. Si es un hombre, si es una mujer. En qué contexto está orando, que también no es lo mismo el rezar cuando un avión se está cayendo que el rezar en la tumba de tus padres, por poner un ejemplo. La diferencia del rezo es muy distinta. Entonces, eso podría ayudar a que entendamos mejor la percepción del personaje con respecto a este Dios. Y le da más peso a la oración misma. Digo, los contextos siempre influyen muchísimo. Nos falta Nico, seguidor de Corne. Nico, seguidor de Corne, no lo veo. No veo su ejercicio. De hecho, Nico, seguidor de Corne, ya mandaste. No ha mandado, Nico, seguidor de Corne, si estás por ahí, envía tu texto porque nos falta solo tú. Voy a ir tirando el dado, el último dado, mientras tanto. Mientras Nico aparece. Vamos a ver. Último dado. A ver, y leemos a Yosayastar. Señor Yosayastar, que nos sigue hace 9 meses. Juraría que nos seguía hace más. Señor Yosayastar, dele usted. Ah, ya Nico mandó. Perfecto. Yosayastar. Ajá, ¿y el ejercicio? Ahí me pausaste el cronómetro, pero ¿y el ejercicio? El dado nos traicionó, quémenlo. Es un dios cruel pero justo. A ver, Yosayastar, pausaste
Usaste el cronómetro, pero yo igual sigo contando aquí, ¿eh? Sí, el ejercicio viene en el DLC, sí es cierto. Ahí está. Dice: con el cuerpo agotado, Ernesto levantó la vista al cielo y dijo: ¡Ey, viejo! ¿Era necesario que una multitud me persiguiera al punto de lincharme? Solo fue un pan. No es para tanto. Además, yo te pedí trabajo, cualquiera. El viento movió las hojas y estrellando varias en su cara. No te burles de mí, porque acepté seguirte. Tus reglas son muy limitantes. Se limpió la cara y en una de sus manos se pegó un papel anunciando un puesto de trabajo. Ok, aquí cuando él termina de hablar, en se limpió la cara, debería haber un guión, porque vuelve el narrador, ojito ahí. Entonces ahí te faltó que en esta parte hubiera un guión largo donde vuelve el narrador, porque aquí está hablando el personaje y regresamos al narrador. Ok, está interesante, como es un dios muy activo, ¿eh? Es un dios muy, muy activo. Habría que... Es curioso porque hay como dos formas, está el panteísmo y el pananteísmo, dos visiones muy distintas de las deidades. Básicamente, Dios está en todas partes, esto es muy panteísta, Dios está en todas partes, todo habla de Dios, todo es Dios de cierta forma. Muy la visión que tiene Viseriel de Dios. Y luego está la visión pananteísta, y luego hay otras versiones de Dios. De Dios es muy distante, se la suda toda su creación. Y luego hay otros donde es mucho más activo. Me gusta es bastante, bastante activo. Parece mucho a los dioses de Calabozos y Dragones, que literalmente es el DM ahí actuando en todo momento. Está interesante, ¿eh? Está bastante interesante. Creo que podría mejorar un poco la prosa, pero está interesante el concepto. Vamos, ahora sí. Nos falta solamente un capitalista. Ya lo mandó. Nico, seguidor de Corne. Lo vi por aquí. Y aquí está. Nico, seguidor de Corne, nos dice: ejercicio 1. De pie, cubierto de ceniza y sudor. El guerrero alzó la mirada al cielo ennegrecido. Guerrero alzó la mirada al cielo ennegrecido. Hay una remilla ahí extraña, pero podría pasar. Con voz fuerte, sin temblores. Con voz fuerte, sin temblores. No sé, ese sin temblores sí me parece que sobra bastante. Con voz fuerte, dijo. Con voz decidida. Ojo que guión largo. Este guioncito que ese guión chiquito ahí no hace nada. Eso no tiene presencia, es guión largo. Ojo que se los he explicado muchas veces de cómo va. Padre de la ira, Bar-Kael, me gusta el nombre. Forjador del conflicto eterno. Tú que naciste del primer grito de guerra y bebes de la sangre derramada. Que cabalgas la tormenta y duermes sobre tronos de cráneos. Sangrado sea tu nombre en cada batalla. Venga a nosotros tu furia, hágase tu voluntad en los campos de guerra, como en los corazones de los valientes. Ok, me gusta el principio, luego ya se vuelve muy... O sea, el principio me gusta, esto de que bebes la sangre derramada. Esto de que naciste el primer grito de la guerra me gusta. Está buenísimo esta metáfora. Tú que naciste del primer grito de la guerra y bebes de la sangre derramada. Hasta ahí que cabalgas la tormenta y duermes sobre tronos de cráneos. Lo de tronos de cráneos sí suena un poquito a corne, pero no es el único. Luego, aquí donde empieza: sangrado sea tu nombre en cada batalla, venga a nosotros tu furia. Suena mucho al cristianismo. O sea,
no es ni siquiera una representación que se siente muy... O sea, es algo, como te digo, es algo tan conocido que se siente más como una copia, una parodia. Entonces le quita todo el peso que tenían las primeras imágenes. Sagrado sea tu nombre, sí, en cada batalla, sí. Me gusta más sangrado. Me gusta más y mi cerebro lo lee así porque así le gusta más. Pero sí, dice sagrado. Me agrada, pero digo, creo que si te hubieses alejado un poquito del cristianismo y del Padre Nuestro, tendría mucho más peso, ¿eh? Tendría mucho más peso. Creo que el hacer la referencia de algo tan popular hace de que le reste bastante y se sienta mucho más... O sea, ya sabemos más o menos lo que viene, porque sabemos cómo es el Padre Nuestro. Entonces le quita mucho del peso narrativo. Creo que si te hubieses centrado solo en la parte de hacer tu propia rezo y describir este Dios, sería mejor. Pero me gusta la primera parte, me gusta muchísimo, de hecho. Así que con Nico terminamos y vamos a el segundo ejercicio. Porque lo quieren, porque lo desean. Ejercicio 2. Describe cómo es una iglesia de una religión creada por ti. La idea es que continúen con esta idea de esta religión, así como ya tienen la oración, una oración. Ahora quiero que describan cómo es la iglesia. Iglesia, templo. Traten de hacerlo lo más original posible, ¿sí? Es la idea de este ejercicio. Que el ejercicio 2 sea la iglesia más original posible, salgan de los estereotipos pronto más... algunos incluso describieron un poco de la iglesia, eso está bien, describir qué hay en esta iglesia. Imagínate un personaje, ya sea un sacerdote, un ciudadano, un creyente, alguien que solo viene pasando y quiere saber qué hay en la iglesia, que describa cómo es la iglesia, qué ve. Las cosas que hay en la iglesia hablan mucho de cómo se percibe este Dios también. O sea, la iglesia misma. No es lo mismo una iglesia que tiene un montón de cosas de oro que una iglesia que todo está hecho en madera y barro, por ejemplo. No es lo mismo una iglesia que tiene un montón de esculturas demoníacas y un altar de sacrificios que una iglesia que tiene bancas cómodas y tiene un altar alto donde se puede apreciar como si fuera un coro o como si fuera un escenario de teatro. Digo, la iglesia habla mucho también de la deidad y de cómo estos feligreses perciben y adoran a esta deidad. Sí, los vitrales dan esta sensación, pueden haber tejidos también. Entonces, también puede ser la ironía, ¿eh? También es ahí. Puede haber mucha ironía. Hay religiones que van a los sacrificios y realmente se ven muy pulcros. No se ven como el matadero que uno imaginaría, ¿eh? Sí, también puede ser un lugar de edificación, algo así como Stonehenge, creo que se llama, las piedras estas. No necesariamente tiene que ser una iglesia. Puede ser un templo, puede ser un lugar sagrado. No necesariamente tiene que ser el edificio de iglesia como lo conocemos. ¿Listo? Entonces, 5 minutillos, ya saben cómo va. Y arrancamos con esto. EJ2, 2 puntos. Ok. La canción con la que acompañamos este ejercicio esta vez fue el opening de Elfen Life, la versión extendida. Para los que no lo pueden escuchar, pueden ir acompañando este ejercicio. Vamos a leer a Profesor Jelly, primer capitalista de este segundo ejercicio, y nos dice: Ejercicio 2. Los miles de fieles entraban al agujero santo. La roca tallada mostraba las representaciones, como la Gaena, la madre tierra, diosa de las cavernas, que provee vida y cobertura contra la ira del dios de la destrucción, Tifonius.
Los pasillos se iluminaban con Irum, la sangre de Gaena, un musgo luminoso que les regaló la diosa para guiar a los que se adentraban en su cuerpo. En el centro se veía una gran sala circular con una estatua de una mujer con un cetro y un murín, la ave de la oscuridad. Ok, me agrada lo de la cueva. En el centro se veía una gran sala con una estatua de una. Una lo utilizas mucho aquí, ¿eh? Circular con una estatua de una mujer con un cetro y un mirín, o sea, un. Entonces, ojito con eso. Hace mucha como esa anáfora ahí. Perdón, esa literación ahí no queda, no suena muy bien. Le resta un poco al ritmo de la lectura. Pero lo de la roca me gusta. Lo de que sea como una roca sagrada. Creo que faltó expandir más. O sea, listo, pero hay un recinto aparte de la cueva. ¿Qué más hay? Lo del musgo luminoso me gusta. Que es la sangre de esta diosa. Y que su contraparte sea Tifonius. Un poco así el nombre, pero un poco paródico el nombre. De hecho, el nombre Tifón ya es el nombre de una deidad, ¿eh? O sea, Tifón era un titán y de ahí viene pues la palabra tifón del viento que sopla fuerte, del titán Tifón, que era el tifán de los vendavales. Entonces, por ahí te digo, llamarlo Tifonius es como llamarlo Seucheto, algo así. Anubicio suena paródico. Entonces, de pronto ahí por el nombre. A ver. Pero está bastante interesante, Yeli, lo de las cuevas. Podría dar para una cultura completa alrededor de esto de las cuevas y ocultarse No de... te pastes, si es cine. Entiendo, y me imagine que a diferencia de las demás religiones que buscan llegar a los cielos, que las cuevas protejan a la gente, así que construyeron en base a las cuevas que les protegían. De hecho, me recuerda mucho, sí, a Tifón y a Gea, de la mitología griega, pero sí está bastante interesante. A ver, ¿hay otro capitalista que haya publicado? Si no, vamos por dado, ¿eh? A ver, ¿algún otro? Tenemos quién más. A Nequito, Jaguar, Nico, seguidor de Corny, Sebas 45. A ver si hay alguno por aquí. La canción es buenísima, ¿eh? La canción me gusta un montón. A ver si creo que no hay más. No hay más capitalistas que hayan publicado. Ah, Sebas 45 está aquí. Sí, hay uno. Vamos a leer a Sebas. Sebas 45 nos dice: en el centro de Ayala se encontraba el orgullo del pueblo, una estructura de 50 metros lleno de amor, el nido de los neonatos. Se veía como cualquier iglesia que haya visto. Se veía como cualquier iglesia que haya visto. Entonces, ojito ahí, veía, visto, es redundante. Misma palabra, diferente conjugación. Pero solo había adultos. Ni un niño corriendo por las rejas que protegían la zona. Cuando la hermana terminó su canto, empezó a quitarse la túnica. Sus súbditos la imitaron a su madre. Yo me di la vuelta y un monje me detuvo. Ayude al pueblo a crear a los guerreros del mañana, señor. Se ve que tiene un cuerpo saludable. Jejeje. A su madre. Se montaron orgía. Ok, esto va más con respecto al ritual que a la iglesia.
básicamente el ejercicio va, Sebas, de describir la iglesia. Y dijiste, es una iglesia igual a otras. Pero ¿qué significa eso? ¿Debo imaginarme una iglesia como la de los pentecostales? ¿Como la de los musulmanes? ¿Como la del medioevo? ¿Como la del, no sé, una mezquita? ¿Qué es una iglesia igual a otras? No existe tal cosa como una iglesia igual a otra. Entonces, si bien me gusta lo del ritual, está interesante, creo que lo que había que describir era la iglesia y es lo único que no describiste. O sea, literalmente dijiste, la iglesia era igualita a todas las demás, pero sin niños. Pero eso no es describir la iglesia, es describir las condiciones de la adoración, el ritual como tal. Entonces, cuidado con eso porque la idea es precisamente el tratar de ir a describir la iglesia. Incluso si es igual a otras, no digas es igual a otras. ¿Cómo es? Es blanca, es café, está pintada de verde, tiene altas torres, tiene un campanario, tiene una puerta enorme, es un cuartico pequeño. ¿Cómo es una iglesia igual a otras? O sea, eso no dice nada, es demasiado ambiguo. Entonces, ojito ahí, que si bien es un buen texto, como ejercicio, es todo lo contrario. Entonces, cuidadillo ahí por ese sentido. Creo que acabo de ver a Nico, que también publicó. Nos falta Nico, Nequito y Jaguar. Lornequito aquí está. Lornequito nos dice: traigan a los nuevos fieles el 10% de todo lo que tienen, como dicta el mandamiento. Uno a uno eran llevados. Espérate. Traigan a todos los fieles el 10% de todo lo que tienen, como dicta el mandamiento. Esto lo dice otra persona, lo dice el mismo, según entiendo, por como está escrito, lo dice otra persona. Pero parece que lo dijera la misma persona, ¿no? Traigan todos los fieles el 10% de todo lo que tienen, como dicta el mandamiento. Y aquí sí iría el guión. Aquí sí iría el guión. Uno a uno eran llevados al altar de gemas. O sea, creo que el guión está ahí, pero está ubicado en mal lugar. Debería ir en el otro punto, no en ese. Creería yo. Uno a uno eran llevados al altar de gemas, vigilado por estatuas de oro. Todos eran despojados de sus riquezas, menos los pobres, que al no tener bienes materiales, se desprender, ¿qué? ¿No? Se desprendían, no sé, del 10% de su ser, sangre, carne, hijos. Todo era un buen diezmo para el capitalismo. Me agrada, ¿eh? Me agrada. Vuelvo y digo, creo que se están centrando mucho en el ritual y, o sea, aquí hay más descripción del templo. Me agrada eso, pero vuelvo y digo, creo que están centrando mucho en el ritual y poco en la iglesia como el lugar. O sea, menos en describir el lugar y están más dados a describir el ritual. Si utilizaran estos rituales para describir más de la iglesia, sería cool. Pero lo único que sé es que hay un altar de ofrendas con estatuas de oro. Y se habla mucho más del ritual que de las estatuas. Entonces, ojito con eso, la idea es decir un poco más que hay un vitral, hay un altar, hay una tarima donde habla el pontífice, el cura, llámelo como quiera. No sé. Hay decorado de alguna forma, grabados. Ese tipo de detallitos influyen, ¿eh? Hay un cajero automático al lado de la entrada. ¿Te imaginas una iglesia con su propio cajero automático? Sería brutal. Seguramente existe alguno, ¿eh? No me sorprendería que exista una iglesia que tenga cajero automático incorporado. Es una brutalidad, pero no me sorprendería que ya existen. Sí, no me sorprendería. Nunca he visto una, pero no me sorprendería legítimamente. A ver, nos falta Nico, seguidor de Corne, que aquí está, y Jaguar Gao. Nico, seguidor de Corne, nos dice, ejercicio 2. El veterano miró al nuevo recluta, que miraba,
desconcertado el edificio, señalando a su alrededor. «Esto no es una iglesia, muchacho», dijo con voz firme. «Barcael no quiere que perdamos el tiempo con palabras. Aquí se honra con acciones. Forjas tus armas, luchas, te curas, vives para el combate. Si no estás haciendo eso, no estás honrando al primer dios». Señaló un altar y una pila de cráneos. «Aquí está nuestra recompensa, la muestra que vivimos en este mundo de peligros y monstruos». Nico, me está gustando lo que estás creando, Me está gustando un montón lo que estás creando. Y sí, creo que este sí está más apuntando a describir el lugar. Vuelvo y digo, aprovecha como esta interacción entre los personajes para describir el lugar. No es una iglesia per se, es más un hospital barra forja de armas, más como un comando del ejército. Y lo que hay es una pila de cráneos y supongo yo que los que están ahí son los soldados, ¿no? Si mueres en batalla, te traen aquí tu cráneo y te colocan, eres un cráneo más en la pila. Me gusta porque en lugar de ser una pila de cráneos de enemigos, es una pila de cráneos de aliados. En plan, es nuestro honor, nuestro más grande privilegio el que... Eso es un giro de tuerca lo de la pila de cráneos, me gusta bastante. Y cómo se describe el lugar. Está bueno, con lo poco espacio que tienes, describes bastante bien, Igual podrías describir más cosas, como es la estructura y otros detallitos, pero se pueden hacer en otro párrafo. Este me agrada bastante. A ver, nos falta Jaguar Gao. Ya Jaguar Gao mandó. El señor Jaguar aquí está. Y terminamos los capitalistas con Jaguar y vamos por el dado. Jaguar Gao nos dice: las columnas labradas de oro y silicio lanzaron chispas conforme se activaron los resonadores. GTP 28 escribió una larga lista de razones por las que era moral disecar al perro. Y Depsik generó un sintético de acuerdo, mientras evaporaba la mitad del agua contenida del lago Púlpito para refrescarse. Brazos metálicos del laboratorio trajeron al único ser vivo sobre la tierra y lo posaron sobre los huesos de los científicos que hace tiempo intentaron apagarlo. Generemos oraciones, hermanos. Ok, me parece cool, está interesante. Es una religión de robots. Esto está cool. Me recuerda mucho, hay un cuento de Asimov que va Buenas de tardes, eso. señor. Déjeme estrechar su Overlord, mano ¿cómo de estás? poeta. Que Bienvenido al taller Overlord ha literario. enviado 13 cochinitos. Bienvenido, señor Overlord, y los 13 Keverlovitas que vienen con nosotros. Bienvenidos sean al taller literario. Me gusta este jaguar, Es una especie de los robots están formando ¿se llama? Una religión alrededor de esta idea. Me recuerda mucho, digo, hay un cuento de Asimov donde hay unos astronautas que están en una base espacial y la base se encarga de lanzar un escudo que protege de las olas solares, de las oleadas solares al planeta. Y empiezan a armar robots para que los ayuden con inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que arman un robot que es un nuevo prototipo y el robot empieza a pelear con ellos porque dice... ellos le dicen, no, mira, nosotros te creamos. Y ellos dicen, no, no es cierto, ahí me creó el dios robot. Y ellos dicen, no, te creamos nosotros. Dicen, no, me creó el dios robot. Yo creo en el dios robot y empieza a formar su propia religión con los otros robots y empieza a volverse como esta especie de mesías o de profeta para ellos, cual Juan el Bautista. Está bien interesante, porque los tipos empiezan a... Es una crítica de Asimov, que era ateo a la religión, porque los tipos intentan decirle al robot bajo todo pretexto, hey, no, mira,
estas piezas, y le muestran una caja de un robot que no se había armado. Mira, estas son piezas de otro robot. Y entonces él dice, ¿ves? Nosotros los armamos. Y él dice, no, estas piezas no las crearon ustedes. Ustedes no pueden crear estas piezas. Estas piezas fueron enviadas por el dios robot y ustedes como sus sirvientes las ensamblaron. Y ellos dicen, no, nosotros también las creamos. Y dice él, bueno, ¿y dónde las crearon? En una fábrica. ¿Hechas por quién? Por robots. ¿Te das cuenta? Es el dios robot quien nos crea. Es brutal el cuento porque, o sea, es una burla, no, una crítica muy fuerte al cristianismo. Y como cualquier argumento científico que le lances a un cristiano lo va a tergiversar para justificar su propia fe. Entonces, el cuento es bueno, el cuento es bastante bueno. Me recuerda mucho a eso, ¿eh? Solo que esto es más turbio con perritos asesinados y cosas. Pero está bien cool eso. Ahora sí, vamos por el dado. 4 dados seguidos. A ver, señor dado, tírelo. ¿Quién leemos primero? Tony Blux, señor Tony Blux. Envíenos su texto, 50 segundos. Ya sabemos cómo funciona. Ahí está, ejercicio 2. Una puerta de metal lleva a un cuarto de paredes acolchadas, donde los gritos jamás lograrán escapar. Para llegar a este santuario, las instrucciones son simples. Solo se puede decir una verdad incómoda a uno de los sacerdotes de bata blanca. Y así, los elegidos son llevados al lugar. Una cama les da la bienvenida a una estancia perpetua. Chaquetas con correas retienen los brazos de los iluminados. Allí pasarán la eternidad para ser emisarios de Kasperger, el poderoso espectro autista. Ok, es curioso cómo mezcla el manicomio y lo convierte en una especie de templo. Está cool, me gusta bastante, ¿eh? Está bueno. Creo que algunos detallitos en la prosa lo podrían ayudar a mejorar. Pero está bastante bien, está bastante buena la idea. Y la estructura está muy bien hecha. Así que creo que por esa parte está bastante bueno. El autismo ha llegado al stream. ¿Cómo que ha llegado? Está aquí hace rato. A ver, sigamos con otro dadillo. Dado, lánzanos a otro, señor Dado. San Nicolás, señor San Nicolás, envíenos su texto. A ver qué nos da en esta ocasión. ¿Qué nos comparte en esta ocasión, señor San Nicolás? Tiene 50 segundos. A ver. San Nicolás, ¿estás por ahí? Yo no sé por qué hay gente que se demora tanto, ¿eh? Si ya tienen el texto escrito, nada más es copiar y pegar. Y si lo tienen guardado, también es cierto. En noches de luna nueva, un grupo de personas andaban hacia una gran fogata. Al acercarse, tiraban un objeto ovalado al borde de la fogata. Fogata, puede decir al borde del fuego o al borde de los leños ardiendo. Utiliza un sinónimo para no decir 2 veces fogata. Y procedían a rodear el gran fuego. Hermanos en el Papa. Buenas tardes, señor. Déjeme estrechar su mano de poeta. ¡Luna! Lobe 20 ha enviado Hola, 47 Luneta. cochinitos. Hola, Luneta. Bienvenido por los cochinitos de Luna. Estamos en taller literario, estamos leyendo ejercicios de los chicos. Estamos tratando de crear nuestras propias religiones de fantasía. Venimos de parte de Lama Luna. Sí, ya lo vi. A ver. Dice: hermanos en el Papa, que la Madre Papa los bendiga esta noche. Ok, Madre Papa. Comenzó a decir el sacerdote. La ceremonia duró unas horas y cuando el fuego amainó, dijo... Amainó creo que es con tilde en la O.
Hermanos, ya pueden retirar las papas del fuego y compartirlas entre ustedes como ordena nuestra madre. Creo que hay un chiste aquí, no lo entiendo del todo, pero creo que hay un chiste aquí. O sea que es el Papa, sí. Exacto. No sé, no me convence. Igual se supone que lo que estamos tratando de escribir en esta ocasión es la iglesia, describir la iglesia. Sí, adoran a las papas, supongo. Sí, solo es una fogata. Entonces no hay mucho del recinto, del lugar, de la iglesia, que contar algo fantástico alrededor de este lugar de adoración. Entonces, no sé, creo que le falta, le falta fuá. No es el Papa, es la papa, exacto. A ver, vamos a buscar a otro. White Carasus, señor White Carasus, compártanos su ejercicio, a ver. Señor White Carasus, ¿qué tiene por ahí? Ahí dice: en el interior de la gruta existía una inmensa galería natural, donde se alzaban 12 columnas de madera formando un círculo. Cada una lucía máscaras de barro, representando distintas bestias del valle coronadas, con 4 cuernos en sus cabezas. Entre cada pilar, coloridos tapetes se extendían desde los bordes del círculo hasta el centro, donde ardía un fuego alzado. Parece que está rapeando ahí, ojito ahí con eso. A su lado alzado a un altar hexagonal. Sus caras lucían cráneos de las mismas criaturas en los pilares, decoradas con patrones de sangre. Ok, está interesante, Guaycarasus. Más descripciones. Pero, ¿qué comentar? Siempre es bueno que hagan interacciones con personajes o que algún personaje se desplace por el lugar para que no se sienta simplemente como una lista de descripciones de un lugar, sino como han hecho algunos, que de pronto un sacerdote se está caminando, entonces mientras camina menciona lo que va viendo o por donde se va acercando. Eso ayuda a que nos imaginemos más esto como una escena cinematográfica en nuestra cabeza al leerlo y menos como una lista que hay que chequear. Columnas, check. Ropa, check. Check. Piso, tal. O sea, menos una lista de cómo fue construido, de especificaciones técnicas, se llama eso en arquitectura. Menos una lista de especificaciones técnicas de la construcción y más una historia. Entonces, ojito ahí con eso. ¿Listo? Que no es simplemente decir cómo es el lugar, sino describirlo, narrarlo de la mejor forma posible. Un bar de cariñosas cuenta como iglesia. Depende si la religión puede haber una religión de eso, ¿eh? Supongo que la religión de, no sé, Afrodita puede ser algo así. O de algún dios similar. Me atrapaste. Si es cine. Para la religión de la papa, podría agregar que es un bosque o algún prado. Incluso si es una fogata podría ser una religión tipo céltica, que Sí, era exacto. bien naturalista pero que el lugar de culto estaba decorado, incluso Sí, siendo un piedras bosque. y cosas. Tenían piedras con runas y cosas, exacto. O sea, incluso los que adoran al aire libre, o sea, su lugar de celebración. Vuelvo y digo, la isla de Pascua, cosas así, les colocan siempre estructuras en piedra interesantes o algo por el estilo. Vamos a ir con otro. El señor San Nicolás, pero ya lo leímos, ¿no? A San Nicolás lo acabamos de leer, ¿no? Creería que sí. Le tocó 2 veces en el mismo ejercicio. Curioso. Vamos con otro dado, no repitas. Busarda. Señor Busarda, envíenos usted el suyo. Dado sim. Le pasa. ¿Cómo es eso posible? Para que te lo pidas, Ismael, a veces pasa. Busarda nos dice, ejercicio 2. Luis caminó, tilde en la O, entre los edificios de estilo brutalista, debe ser. Falta una S ahí.
hasta encontrarse frente a la puerta de la famosa Catedral de Santa Proxy, un edificio industrial, pero al pasar portal, ojito ahí con la literación, le impactó aire denso y caliente. Miles de computadoras fieles orando en algo parecido a un lenguaje de programación, sin sillas, sin paredes reales, solo columnas de servidores y un altar donde los más devotos se conectaban a la red, carne y fibra óptica, buscando a Dios en la internet. Me gusta, suena cool. Y me gusta mucho cómo describe la iglesia, ¿eh? Si bien es muy particular esta religión, la iglesia está muy bien descrita. Es lo interesante. Como les digo, está utilizando a Luis precisamente para introducir el edificio, que se sienta más como una narración y menos como una lista de descripciones. Me gusta bastante. Un cibercafé de los 90, básicamente, pero con más criptomonedas de por medio. Vamos a leer otro más. Creo que este es el último. Dado, escógenos a alguien. Señor Mr. Frank 58, que nos sigue hace 9 días. Mr. Frank es nuevo. Señor Mr. Frank, hace 9 días. Pensé que lo había visto hace más tiempo. Mr. Frank, copienos su texto en el chat para que aparezca aquí en pantalla. Suertudo. Es lo bueno, que salgan tanto viejos como nuevos. A ver, Mr. Frank. Ahí está, pensé que lo íbamos a saltar. Ejercicio 2 dice: Los miles de devoradores, falta la S, de sueños, entonaron dentro de la cópula. ¿Cópula? Cópula es otra cosa. Las entradas entraron dentro de la cópula. Debe ser cúpula, pero entraron las entradas. Ojo ahí con la redundancia. Entraron entradas. Sí, copular es otra cosa. Las entradas conformadas por pares de pilares. Y rimita involuntaria ahí. Con forma de manos que comparten el deseo. Ok, estamos en pasado. Entraron y luego comparten es presente. Ojito ahí porque estás cambiando de pasado. Entraron a presente. Compartían el deseo de escapar de sus devotos. Alzadas al cielo, y de sus dedos surgían hilos que se enredaban en la cima. Estoy bien disléxico ya. Y forman el techo del templo y formaban pasado. Los pasillos eran iluminados, eran el pasado. Los pasillos eran iluminados con los dijes colgando de los que entraban. O cada vez entradas, entraron. Usas 3 veces la palabra entrar. Y escuchaban las súplicas de libertad en el centro, y alzar la vista, y al alzar la vista, se contemplaba pasado, los hilos que cubrían el lugar, formando las constelaciones. Ok. Está curioso, me agrada. Pero sí se nota que eres nuevo, Lo cual no está mal. De hecho, es un ejercicio bastante curioso. Lo otro también es que trata de describir cosas tan raras, sin metáforas,
que no se logra captar. Ojo, lo que tratas de expresar es algo tan curioso, tan particular, que es bueno que uses metáforas. No sé, podrías decir miles de hilos cruzaban el techo como telarañas doradas. Ponele, entonces en nuestra mente podemos imaginarnos mejor. En lugar de imaginarnos solo hilos cruzando, dices telarañas doradas. Ok, me lo imagino mucho más fácil. ¿Sí? La metáfora siempre está bien en descripciones tan particulares y tan raras. Porque precisamente son cosas que no hemos visto, que salen de tu imaginación y que son tan difíciles de imaginar porque nunca hemos visto algo igual en la realidad. Lo que mejor puedes hacer es asimilarlo a algo que se parezca mucho. Es decir, telarañas de oro puede ayudar, o que puedas decir que es como un gran bordado en el techo o algo por el estilo, nos puede ayudar mucho a comprender qué es lo que tratas de decir, porque se forma un poco confuso. Entonces, eso te puede ayudar bastante. También ten cuidado con los cambios. Hay errorcillos aquí que ya, bueno, son errores de gente que está empezando, lo cual no está totalmente normal. Cositas como cambiar de pasado a presente o de presente y volver al pasado. Eso se llama cambio de tiempo verbal. Ten cuidado con eso. Ten cuidado también con las aliteraciones. Usas palabras que se parecen mucho unas con otras. Utiliza redundancias, entradas. Entraron dentro de la cúpula, las entradas conformadas, utiliza la misma palabra conjugada distinto, entonces eso es redundancia. Y hay cositas así que pues uno va depurando a medida de que sigue practicando. Así que dale, Mr. Frank. Creo que en un siguiente ejercicio te vas a dar cuenta de cómo va funcionando esto de la estructura narrativa y te va a ir bastante mejor, ¿eh? Aunque vuelvo y digo, hay cosillas interesantes aquí. Hay bastante cosas interesantes y potencial se ve. Así que lo que falta es un poco de dirección. Vamos con un último. Respeten que esto es para aprender. Dismal 501. Nos sigue desde hoy. Nos sigue desde hoy. Esto sí es suertudo, Señor Dismal. A ver, no se deje pasar, que el cronómetro sigue corriendo. Escriba su texto en el chat para que pueda aparecer aquí. Ahí está. Ejercicio 2. 2 puntos. La iglesia de Agramor se alzaba como una fortaleza en el corazón de la ciudad. Me gusta. Erigida en piedra ennegrecida por el fuego y hierro. Es un solo texto. Te voy a leer uno solo. El mío es largo. Puede ser largo. Voy a leer uno solo. Tú tranquilo. No te preocupes por eso. Voy a leer uno solo igual. ¿Por qué uno solo? Porque parte del ejercicio es aprender a hacer síntesis. Y pues lo que he notado es que cuando les dejo que escriban textos más largos, se van por las ramas. O sea, se van por las ramas en un texto de 500 caracteres. Si les doy 1000 o 1500 más por las ramas, se van a ir. A ver, ¿dónde nos quedamos? Erigida en piedra ennegrecida. Ok, erigida ennegrecida. Hay una rimilla ahí. Piedra ennegrecida por el fuego y el hierro templado en agua rojiza. Sus torres, afiladas como lanzas, apuntaban hacia el cielo bajo estandartes carmesí que jamás dejaban de ondear. Como si el viento mismo les rindiera tributo. En el interior, frescos y columnas narraban antiguas batallas de gloria y muerte, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes de guerreros inmortales. Ok, detallitos. Mucha adjetivación, se pasa un poco de adjetivación.
Es algo que es muy particular. De hecho, es muy normal cuando usar tanto adjetivo, pero no es bueno usar tantos. Luego hay cosillas que están descritas muy así a su manera, en plan que jamás dejaban, apuntando hacia el cielo bajo estandartes carmesí que jamás dejaban de ondear. Sí, como unas palabrillas ahí un poquito rebuscadas. Y, y pero hay ideas interesantes. No es algo particularmente único, digamos, no es tan creativo, tan original, pero como descripción está bastante bien. Es una descripción que está bastante en la zona media. No es algo que sea, no es algo que destaque por su particularidad, pero como descripción está bien. Describe el color de qué está hecho, el color, de qué tipo de piedra está hecho, cómo son algunas de sus columnas, qué cosas hay en su decoración. Digo, está bastante normal. Cumple, no destaca, pero cumple. Entonces está bien. De hecho, para ser nuevo está bastante bueno, Para ser alguien que es la primera vez que vienes a un taller y que no has estado aquí en talleres antes, está bastante bueno. Sí, de hecho sí, para ser nuevo y que el ejercicio cumpla ya es bastante. Es cierto. A ver, vamos con otro ejercicio. Dios, estoy cansadísimo y me siento súper agotado porque he estado trabajando durísimo hoy. No sé si dejar el ejercicio 3 de Sí, tarea, cine. Regla de los talleres, solo un mensaje de tweet, 500 caracteres. Sí. El ejercicio también es para acotar y capacidad de síntesis. Ciertamente. Sobre todo para que se centren en lo que se está pidiendo. Yo nunca les pido algo que no puedan realizar en 500 caracteres. Mi tía me dejó agotado. Curiosamente, hoy no le he escrito al perro, el perro no ha hablado con Leo hoy. Pero sí estuve hasta anoche trabajando fuerte. Y sobre todo en proyecticos del canal, que quiero salir de ellos ya. Entonces, voy a dejar el ejercicio 3 de tarea. Me gustaría que lo escribieran en el chat. Sí, igual tenemos 2 horitas hora y 30 de taller. Creo que está bien. Así igual dejamos para el próximo taller. El próximo taller continuamos con esto de las religiones. Ya hablaremos más en forma de los dioses y de las deidades que van a crear y de sus interacciones. Voy a dejarles el ejercicio 3, que de hecho había hecho 4, pero la verdad me siento agotado. Ya estoy leyendo re mal, y sí me siento muy de esta forma. Ejercicio 3 va a quedar de tarea, entonces lo pueden dejar por el Discord y lo pueden leer entre ustedes también. Ahí en el Discord del canal hay un canal que es especialmente para tarea de la semana, creo que se llama. Entonces, la idea es escribir un diálogo con un creyente de una fe inventada por ti. ¿Cuál es la idea? Puede ser un diálogo entre dos creyentes o puede ser un diálogo entre un creyente y alguien no creyente en esta fe o alguien que no conozca la fe. En plan, la típica conversación de tuya con tu tía la religiosa cuando llega a tu casa de visita. Que en plan quiere meter su religión por todas partes. No, tía, me está yendo mal en matemáticas. Eso es porque no vas a la iglesia los domingos. Bueno, esa. Puede ser algo así, puede ser alguien más sutil, puede ser incluso, cuando sea un creyente, no necesariamente tiene que ser un feligrés. Puede ser directamente alguien, un extranjero llega y habla con el sacerdote. Sí, cine. Puede ser tanto amistosa, convencimiento, o hasta que te traje de hereje. Sí, literal, o sea, puede ser tanto la persona va en plan amistoso, volví digo, digamos una persona de la calle, se le acerca un sacerdote y le da unas monedas y le trata de dar un consejo de forma muy amistosa, o puede ser que
alguien literalmente te ve en la calle y hereje, ¿cómo te atreves? Eso insulta a nuestro dios Frogor, y por el estilo. En plan, la típica persona que lleva al extremo sus creencias. O puede ser alguien que trata de convencerte de su religión. O incluso puede ser que la otra persona le pregunte. Sería curioso incluso que sea una conversación entre dos creyentes distintos, o pueden ser dos creyentes de la misma religión. En plan, uno pregunta, de pronto un creyente preguntándole al sacerdote: padre, ¿cómo debo si nuestro Dios Ranato habla sobre el amor, ¿estará mal que yo tenga más de 3 esposas? O algo por el estilo. Entonces, ese tipo de cosillas. O pueden ser dos facciones de la misma religión. Dos: la diosa nos ha bendecido con esta lluvia. No, esta lluvia es un castigo por los pecadores. Entonces, puede dar para muchas interacciones. Ya ustedes juzguen cuál les gusta más, cuál creen que le van a disfrutar más. Pero la idea es esta. ¿Listo? De tarea, déjenlo ahí en los comentarios o en el canal de Discord. O para YouTube serían en la caja de comentarios. Dejen su ejercicio 3. A ver, también lean los ejercicios entre ustedes y vean qué cosas pueden corregir de sus compañeros. Porque parte de corregir ayuda mucho a aprender a identificar tus propios errores. A veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en tu ojo. Entonces, cuando aprendes a identificar los errores en otros, también de esa forma vas, de cierta forma, aprendiendo a identificarlos tú mismo y a percatarte: ok, voy a cometer lo mismo que estaba corrigiendo. Y ayuda bastante. Bien, chicos, espero que les haya gustado el taller, espero que lo hayan disfrutado, y vamos a seguir con esto durante este mes. Religión y Idea humor. rápida. Dos creyentes de la misma religión pero distintas interpretaciones. Exacto. Una interpretación aislante y la expansionista. Me gusta, suena bastante bien.